Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Camilo Peláez Ortiz y el día de hoy vamos a hablar de secuencia rápida de inducción e intubación. Este es un tema muy importante en los servicios de urgencias y es muy importante pues para los médicos que tengamos claras pues como todos los pasos para evitar las complicaciones y que podamos asegurar la vida aérea de nuestros pacientes. Entonces, comenzando, vamos a definir que la secuencia rápida de inducción-intubación, que es una secuencia que se basa en la administración de relajantes neuromusculares e inductores para evitar complicaciones en el manejo de la vía aérea avanzada. Es decir, que tratamos de evitar la principal complicación que es la broncoaspiración. Y esta técnica se fundamenta en el uso de medicamentos a dosis plenas para cortar el tiempo de latencia y hacerlo de manera rápida. Las indicaciones entonces para nosotros realizar la secuencia son múltiples, pues se agrupan como en varias categorías. Empezamos con falla para mantener la vía aérea, que entonces son pacientes que tengan alteraciones neurológicas, que tengan alteraciones en la deglución, o para mantener el manejo de secreciones, pacientes con trauma o que tengan obstrucción de la vía aérea, que tengan falla en la oxigenación o en la ventilación, cuando nosotros nos queremos anticipar a un deterioro clínico porque el paciente tenga un deterioro hemodinámico, un deterioro neurológico o en pacientes intoxicados. Cuando el paciente requiere procedimientos quirúrgicos urgentes, como por ejemplo control de hemorragia o pues el manejo del trauma, procedimientos quirúrgicos urgentes, que estos pacientes no van a cumplir los periodos de ayuno necesarios pues para la anestesia, entonces ahí se debe hacer, y condiciones que nos aumenten el riesgo de regurgitación. Entonces, pacientes hipotiroideos, pacientes con enfermedad renal crónica, embarazadas, en estos pacientes, en estas poblaciones, suponemos que tienen estómago lleno. Entonces, hacemos secuencia rápida de inducción. Bueno, entonces esta secuencia se resume en 7 P's, ¿cierto? Que son las que vamos a ver a lo largo de la charla. La primera P es de preparación, que entonces vamos a evaluar la vía aérea y vamos a prepararnos con una mnemotecnia que se llama tomas, que ya vamos a mirar. La segunda P es de posición, entonces hay tres tipos de posiciones que ya vamos a ver cuáles son y vamos a ver en qué tipo de paciente deberíamos utilizar cuál. La tercera P es de preoxigenación, entonces vamos a preoxigenar a nuestro paciente, ya vamos a ver cuáles son pues como las opciones que tenemos para preoxigenar con el objetivo de barrer el nitrógeno de la sangre y aumentar nuestra reserva de oxígeno para prevenir una desaturación durante la laringoscopia. La cuarta P es de preoptimización, que entonces lo que vamos a hacer es intentar estabilizar a nuestro paciente hemodinámicamente lo más que se pueda antes de la inducción, con el objetivo de evitar complicaciones y de evitar efectos adversos de los medicamentos inductores. La parálisis e inducción, que entonces ya es cuando vamos a utilizar estos medicamentos, que ya vamos a decir cuáles son, y la sexta pues el posicionamiento del tubo y luego los cuidados post intubación. Entonces vamos a ver pues como a detalle cada una de estas para poder intubar bien a nuestros pacientes. Entonces la primera P de preparación. Ya dijimos que entonces vamos a utilizar la mnemotecnia del Thomas. Entonces la primera T es de terapia intravenosa, que tengamos los accesos periféricos intravenosos y que dispongamos con los medicamentos que vamos a utilizar, que los solicitemos a nuestro equipo de enfermería. La segunda, la O, es de oxigenoterapia, entonces el paciente requiere pues una preoxigenación y luego de la intubación requiere una fuente de oxígeno, entonces que tengamos nuestras fuentes de oxígeno, nuestros equipos para administrar la ventilación. La M, que es de monitoría, entonces es muy importante en todo momento tener a nuestro paciente monitorizado porque pues para saber su estabilidad hemodinámica y para estar pendientes de que no se nos deteriore. Le vamos a poner entonces un cardioscopio, le vamos a monitorizar la presión arterial, el pulso y la oximetría con un pulso oxímetro y la capnografía para evaluar posintubación, que si no se haya quedado bien intubados en caso de que la tengamos. La de vía aérea, entonces vamos a tener pues como todos los dispositivos que necesitamos para el manejo. Entonces necesitamos el laringoscopio, la valva, que en adultos pues como la de elección es una valva curva de 3, ya varía pues es más grande, más pequeño, pero 3 es como el estándar. El tubo orotraqueal, que el número mágico pues el estándar es 7.5 y jugamos con eso si es
una mujer más pequeña o un hombre más pequeño, o si es una persona muy grande, ahí jugamos pues como un poquito más, un poquito menos, pero el número es 7.5. Cánulas oroinasofaringeas que pues en caso tal para el manejo de la vía aérea, equipos usados para técnicas alternativas, entonces vamos a solicitar la guía porque la secuencia rápida la vamos a hacer con guía y en caso tal biolaringoscopio, UGI, en caso tal de que no logremos pues nuestra intubación. Y en caso tal de que no manejemos la vía aérea, con lo que ya mencionamos, un equipo para cricoidotomía abierta. Y la última, la S, es de succión, que entonces son equipos para la aspiración de la vía aérea, de secreciones, de contenido gástrico. Entonces ese es como el Tomás. Y la otra parte de la preparación es evaluar la vía aérea. Entonces hay una mnemotecnia que es el Lemon, con el cual evaluamos la vía aérea de nuestros pacientes. Entonces la primera L es de Look, que vamos a mirar si el paciente tiene trauma, si tiene retrognatia, si tiene barba, si es obeso, si tiene bocio, tumores, cualquier tipo de anormalidad anatómica, si tiene dientes o si tiene prótesis. La E es de evaluar el 332, que el 332 entonces vamos a mirar qué es vía aérea difícil cuando tenemos una distancia interincisivos menor a 3 cabezas de dedo, una distancia amentoidea menor a 3 cabezas de dedo o una distancia desde el cartílago tiroides hasta el piso de la boca menor a 2 cabezas de dedo. Con la M evaluamos la apertura oral, que sería un Malampati más de 3 es un predictor de vía aérea difícil. Y entonces para hacer el Malampati, entonces le vamos a decir al paciente que esté derecho, que abra la boca, saque la lengua y sin fonación. El paciente no estar diciendo o pues cualquier cosa. Entonces esta es como la clasificación del Malampati. Uno es que vamos a ver los arcos faringios, la la vamos a ver todo completo. Dos, vamos a ver solamente parte de los arcos faringios y la base de la úvula. 3 vamos a ver solamente un poquitico de la base de la úvula y 4 no vamos a ver nada atrás, solamente vamos a ver paladar. La O, entonces vamos a hablar la obstrucción de la vía aérea, vamos a mirar si hay presencia de epiglotitis o abscesos en las amígdalas, amigdalitis, si hay masas, si hay edema, si hay hematomas, si hay traumas cervicales, si hay clínica sugestiva, disfonía, disfagia o estridor. Y la N, que es la movilidad del cuello, que vamos a ver si el paciente tiene collarín, pues porque esto también lo podemos hacer en casos de trauma o si el paciente tiene imposibilidad para la extensión del cuello. Hay que mirar que pueda extender más de 110 con buena movilidad, eso es una buena movilidad. Si tiene entre 100 a 110 es como el intermedio y menor a 110 es muy difícil. Listo. Y para los predictores de la ventilación difícil, entonces tenemos una mnemotecnia que es el OS, que entre la O es de obesidad, un índice de masa corporal pues mayor a 26 o a 30. La B es de barba, con los pacientes con barba es más difícil ventilar. La E es de edéntulos, la S de los pacientes que tengan historia de SAOS y de síndrome de apnea una obstructiva del sueño. Y la E es de los pacientes mayores de 55 años, es de edad. Esos son los que tienen predictores de ventilación difícil. Ustedes ya saben, la primera P, preparación, vamos a evaluar la vía aérea, vamos a evaluar los predictores de ventilación difícil y vamos a mirar pues como el Tomás para ver que tengamos todo lo que requerimos para nuestra laringoscopia y nuestra secuencia. Lo segundo es establecer la posición en la que vamos a poner a nuestro paciente. Entonces hay tres posiciones, está la neutra, la de olfateo y en rampa. La posición neutra la vamos a utilizar en escenarios de trauma y pues que evitamos movilización cervical. La posición de olfateo es la óptima para la laringoscopia directa y esto nos permite la alineación de los tres ejes, el eje oral, el eje faringio que es la línea rojita y el eje laringio. Esto nos permite una mejor visualización de la vía aérea cuando hagamos la laringoscopia y esta es como la ideal, haciendo una hiperextensión del cuello. Muchas veces nos puede ayudar poniendo como una almohada o pues como alguna tabla en la región escapular del paciente que nos eleva un poquito el paciente para disminuir esta hiperextensión y pues sí. Y la tercera es la posición en rampa, que esta posición en rampa buscamos alinear el canal auditivo externo con el esternón.
y lo que se busca es mejorar la vía aérea, la visualización de la vía aérea, y la vamos a hacer en pacientes obesos, en las embarazadas y, y sí, en general pues como en los pacientes muy grandes. Entonces ya, la 2, posición neutro, olfateo, rampa para todos los pacientes olfateo, si tienen trauma neutra, y si son obesos o embarazadas en rampa. El tercer punto de la secuencia rápida de intubación es la preoxigenación. De la preoxigenación es la administración previa de oxígeno a la intubación para aumentar las reservas de oxígeno y prolongar el tiempo de apnea segura, y eliminar el nitrógeno de la capacidad pulmonar residual, permitiendo prolongar el tiempo de apnea. Pues lo barremos el nitrógeno por oxígeno, porque bien sabemos que el 70% del oxígeno que nosotros respiramos es nitrógeno. Entonces la idea es darles altas concentraciones de oxígeno para barrer ese nitrógeno. Está indicada en todos los pacientes a los que le vayamos a hacer secuencia de intubación, y el objetivo es que en la capnografía tengamos un oxígeno expirado mayor al punto 9. Entonces, ¿qué técnicas vamos a tener para hacer una preoxigenación? De lo primero es una ventilación con volumen corriente por 3 a 5 minutos, con un flujo de 5 litros minuto, más de 5 litros minuto, o podemos hacer 8 ventilaciones profundas durante un minuto con un flujo de más de 10. Hay otras opciones que son con cánula nasal de alto flujo, que sería por 3 minutos a 60 litros minuto. 8 más capacidades vitales forzadas, que las capacidades vitales forzadas entonces son decirle al paciente que expire todo el oxígeno que tenga de adentro, que bote toda la respiración, que inhale hasta donde más pueda, y que haga eso 8 veces, así pues como que barremos el nitrógeno. Y la última opción es la oxigenación apneica, que la oxigenación apneica es dar oxígeno por cánula nasal independientemente del estado de conciencia del paciente, porque esto lo que permite es que se generen unas turbulencias, y eso mejora el tiempo de apnea en obesos, niños y otros pacientes críticos. Pero tiene una limitación, que es cuando la indicación de intubación sea una falla ventilatoria hipoxémica. En estos pacientes no se recomienda la oxigenación apneica. Entonces, la cuarta P es de preoptimización, que la preoptimización son estrategias para optimizar el estado fisiológico del paciente antes de la inducción, con el objetivo de disminuir la dosis de los medicamentos inductores, disminuir eventos adversos de los medicamentos y optimizar el estado hemodinámico. Entonces ahí vamos a manejar si tiene hipotensión, volumen o vasopresores, optimizar pues como todo lo que tengamos hemodinámicamente a la mano. Es importante la hipotensión perintubación, que la definimos como una caída de la presión sistólica a menos de 90, una media menos de 65, o que la sistólica caiga más del 20% respecto a la basal. Y esto lo asociamos con paro cardíaco, mayor mortalidad y estancia hospitalaria. ¿Cómo lo vamos a evitar? Entonces, para evitar esta hipotensión perintubación tenemos que seleccionar los inductores de manera adecuada, que ya vamos a ver pues como los perfiles de estos inductores, cuál eleva más la presión, cuál nos hipotensa, optimizar la precarga. Entonces aquí se podrían beneficiar del uso de volumen, uso de vasopresores previo a la intubación, que sería la adrenalina en bolo, que ya vamos a ver aquí pues cómo son las dosis, ventilación protectora y evitar simpaticolíticos. Entonces, esos bolos de adrenalina se han asociado con evitar la hipotensión. Eran utilizados más que todo en el contexto de la anestesia del quirófano, pero ha venido llegando a la medicina de urgencias, y entonces vamos a hacer con una ampolla de adrenalina, que recordemos que viene de 1 miligramo mililitro, los llevamos hasta 10 en una jeringa de 10 cc de solución salina. De esa dilución tomamos un cc, y ese cc lo llevamos nuevamente hasta 10, y nos queda una concentración de 10 microgramos por mililitro, que sería una dilución de 1 en 100.000. Y de esa dilución le vamos a poner de 0.5 a 2 mililitros cada 1 a 5 minutos. Esto lo que hace es que se eleve la presión de nuestros pacientes. Son dosis pues relativamente bajas, entonces no van a tener como mayor complicación en los pacientes. Quinto, entonces lo quinto es la inducción,
que entonces vamos a tener tres pilares para la inducción: analgesia, inconsciencia, que vamos a utilizar inductores, y la inmovilidad, que es donde vamos a utilizar los relajantes neuromusculares. Entonces comenzamos con la analgesia. Para la analgesia, el medicamento más comúnmente utilizado es el fentanilo. El fentanilo, entonces, recordándolo pues como en la escala de los opioides, es 75 a 125 veces más potente que la morfina, y qué pena el error. Viene en presentación de 10 mililitros a una concentración de 50 microgramos por mililitro. La dosis es de 2 a 3 microgramos kilogramo, y el inicio de acción es de 30 a 60 segundos y nos dura el efecto más o menos 30 a 45 minutos. Tiene un metabolismo hepático y excreción renal. Entonces listo. Lo primero en la inducción es la analgesia. Lo segundo sería la inconsciencia, que ahí vamos a utilizar los inductores. Hay varios tipos de inductores. Los vamos a agrupar en dos grandes grupos: los que actúan sobre los receptores GABA, que podríamos tener el propofol, el etomidato, tiopental, midazolam, y los que actúan sobre los receptores NMDA, que tendríamos la ketamina. Entonces vamos a hablar pues como de los más frecuentes. El propofol entonces actúa sobre los receptores GABA, tiene una presentación de ampollas de 20 mililitros a concentraciones de 10 miligramos mililitro, dosis de 1.5 a 2.5 miligramos kilogramo. El inicio de acción es a los 10 a 30 segundos y el efecto máximo es al minuto. Dura 4 hasta 8 minutos, tiene un metabolismo hepático, excreción renal, alta unión a proteínas, duele a ser inyectado, y para evitar ese dolor, tanto en este como en el etomidato, vamos a utilizar lidocaína 20 a 40 miligramos. También podríamos utilizar pues como la dosis de coinductor, que sería 1 miligramo kilogramo, y esto nos va a ayudar pues como con el reflejo laringio, eh, el laringoespasmo, y nos ayuda con el dolor del propofol. Efectos que nos va a producir: entonces nos va a reducir el consumo de oxígeno en el sistema nervioso central, nos va a bajar la presión intracraneal, entonces es pues como muy bueno para el sistema nervioso central. También es anticonvulsivante, antiemético, nos va a disminuir la presión arterial y genera depresión respiratoria. Este es el que más genera depresión respiratoria. ¿Qué otra opción tenemos? Tenemos el etomidato. El etomidato también actúa sobre los receptores GABA, viene en ampollas de 10 mililitros a concentraciones de 2 miligramos mililitro. La dosis es de 0.2 a 0.4 miligramos kilogramo, inicio de acción de 30 a 60 segundos, el efecto máximo al minuto, dura 3 a 5 minutos, tiene metabolismo hepático por las estearasas. Entonces tener en cuenta esto, que no se puede usar en hepatopatía avanzada. Tiene excreción renal y biliar, y al igual pues como ya lo dije que el propofol produce dolor al ser inyectado, entonces podríamos utilizar lidocaína para evitar este dolor. ¿Qué efectos tiene? Va a ser depresor del sistema nervioso central, inhibe la respuesta de la corteza suprarrenal al estrés, y es muy cardioestable y tiene poco efecto respiratorio. Entonces, a destacar de él que es muy cardioestable, entonces nos puede ayudar en pacientes que tengan cualquier tipo de patología cardiovascular, pero tiene la desventaja que no se puede usar en sepsis, por lo que dijimos de que inhibe la respuesta de la corteza suprarrenal, y no se puede en enfermedad hepática por su metabolismo. El midazolam. Entonces el midazolam es un agonista GABA, tiene un plus que es que nos produce amnesia retrógrada, pero tener claro que no nos produce analgesia. Presentación de 15 miligramos a 3 mililitros, 15 miligramos en 3 mililitros, es decir, 5 miligramos por cc, o 5 en 5, es decir, 1 miligramo por cc. La dosis para la inducción es de 0.2 a 0.5 miligramos kilogramo, y se lo vamos a utilizar como sedante de 0.02 a 0.05 miligramos kilogramo. Inicio de acción al primer minuto o al segundo minuto, con pico a los 5 segundos, a los 5 minutos. La duración es 30 a 45 minutos hasta 3 horas, y tiene un metabolismo hepático, metabolismo renal y excreción renal, y tiene efecto anticonvulsivante. Este es el plus del midazolam.
La ketamina, que sería el que decimos que actúa sobre los receptores NMDA, es inhibidor de los receptores NMDA, tiene dos efectos importantes, que es que nos va a producir disociación talamo-cortical y tiene efecto a nivel espinal, entonces nos va a producir liberación de catecolaminas. Esa es la razón por la que nos eleva la presión arterial. Entonces vienen ampollas de 10 mililitros a concentraciones de 50 miligramos mililitro, la dosis es de 1 a 2 miligramos kilogramo, el inicio de acción es de 30 a 60 segundos, dura 15 minutos, el metabolismo es hepático, anorketamina, que es un metabolito inactivo, su excreción es renal y biliar, tiene baja unión a proteínas y como efectos entonces nos va a aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. No causa depresión respiratoria, pero aumenta el consumo de oxígeno y genera broncodilatación. Entonces, por ejemplo, utilizar este medicamento como inductor es bueno en pacientes con choque porque nos va a elevar la presión o con broncoconstricción como asma y EPOC porque tiene efecto broncodilatador. ¿Qué desventajas tiene? Que nos puede elevar la presión intracraneal, nos puede empeorar la patología coronaria aórtica en caso de tenerla y puede producir psicosis. En el punto 5, que es la inducción, tenemos los tres pilares. Llevamos analgesia con el fentanilo, inconsciencia, que tenemos los GABA, etomidato, midazolam, propofol, y los no GABA, que sería la ketamina. Y la inmovilidad, que tendríamos los relajantes neuromusculares. Hay como dos que podríamos utilizar en la secuencia rápida: la succinilcolina y el rocuronio. La succinilcolina es un relajante neuromuscular despolarizante, viene de 100 miligramos mililitro y la dosis es de 1.5 miligramos kilogramo. Inicio de acciones en 45 a 60 segundos, la duración es de 10 minutos y tenemos ciertas contraindicaciones, que esto es pues como lo negativo de la succinilcolina, porque es muy bueno que dure 10 minutos su efecto. Las contraindicaciones son distrofia muscular, quemaduras luego de 24 a 48 horas, rhabdomiólisis, antecedente familiar de hipertermia maligna e hipercalemia. El rocuronio es un relajante no despolarizante, tiene una presentación de 50 microgramos en 5 cc, la dosis es de 1.2 miligramos kilogramo, el inicio de acción es de 30 a 60 segundos y la duración es de 60 minutos. Importante que su única contraindicación era la alergia, entonces es como un perfil más seguro. Importante que podemos ver dosis desde 0.3, 0.6 miligramos kilogramo, pero la dosis para secuencia rápida de intubación es esta, para cortar el tiempo de latencia. Y por último, no, por último no, la sexta P es el posicionamiento del tubo, que entonces vamos a tener una profundidad en adultos, que es el tamaño del tubo por 3, es decir, un tubo de 7 por 3, 21 centímetros de profundidad. Lo debemos fijar con dos vectores y confirmar el correcto posicionamiento del tubo. Entonces lo primero es auscultar, vamos a auscultar en el epigastrio primero, para descartar que se nos haya ido el tubo por el esófago y estemos en estómago. Luego vamos a auscultar ápices, que es pues donde va a llegar primero la ventilación, y por último en las bases. Luego está también la capnografía, que nos va a ayudar si vemos la onda, es porque está bien intubado. Vemos si el paciente expande el tórax, y si continuamos con duda, los rayos X de tórax pueden ser una buena opción. Y por último, los cuidados post intubación, entonces vamos a tener una pseudoanalgesia con una infusión de fentanilo midazolam. Tenemos que dejar al paciente sedado y con analgesia, fentanilo 1 a 2 cc hora, midazolam 1 a 2 cc hora, y si está muy despierto, pasarle un bolo de 1 cc de los dos. Tenemos que hacer vigilancia hemodinámica, recordemos la hipotensión perintubación y cualquier otro tipo de complicación pues que nos presente el paciente, y debemos, en caso de que tengamos máquina de anestesia, fijar los parámetros de ventilación mecánica protectora. Entonces un volumen corriente de 6 a 8 mililitros por kilo de peso ideal, un PIP, una presión expiratoria al final de la expiración de 5 a 8 centímetros de agua, que esto nos evita el colapso alveolar, frecuencia respiratoria y FiO2 según la saturación y la presión de CO2. Esos son como los parámetros de ventilación mecánica protectora. Y listo, eso es todo. Espero que les sirva y les haya gustado.